Amada iglesia, hoy celebramos juntos Navidad, que viene el término Navidad, ¿no es cierto?, de la natividad, del nacimiento de nuestro amado Señor. Celebramos en diciembre, aunque es lo más probable que Jesús haya nacido por septiembre, más o menos en esa época. Celebramos el año 2024, aunque es más probable que Cristo haya nacido unos 5 años antes del año 0. Pero todas esas cosas, todos esos detalles son irrelevantes, la verdad, al momento de celebrar el hecho de que Dios haya nacido. Y eso es algo que tenemos que masticar. Es algo que la verdad es que como lo celebramos todos los años, casi ya no nos sorprende. Lo tomamos como por sentado. Y por eso me gustaría estudiar con ustedes juntos las palabras inspiradas de un abuelo padre llamado Zacarías. ¿Se acuerdan? Ese abuelito. Zacarías, en Lucas 1, capítulo 1, era sacerdote. Le tocó el turno de oficiar en el templo, oficiar los rituales normales del templo, y el ángel Gabriel se le aparece ahí y le dice que va a tener un hijo, a Juan el Bautista. El anciano ya Zacarías fue un poco incrédulo al anuncio, porque no solo era ancianito, sino que aparte su esposa era estéril. Y el ángel disciplinó su incredulidad y le otorgó el regalo de la mudez, el no poder hablar. Y Zacarías estuvo 9 meses sin poder hablar. Y en ese tiempo tuvo mucho para reflexionar, mucho para leer la palabra, mucho para orar. Y cuando finalmente nace su hijo Juan el Bautista, 9 meses después, su boca fue abierta y el anciano empieza a alabar al Señor. Ahora, uno piensa que lo más natural, que si puedes volver a hablar, alabas al Señor por el milagro de poder volver a hablar. O sea, 9 meses sin hablar, hay más de alguno acá que estaría muy desesperado. Hay otros que no, estarían felices. Pero uno dice, bueno, ¿agradecería al Señor por hablar? ¿O agradecería al Señor porque nació un hijo, nació su hijo, el Juanito? Y la verdad es que no, él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hablar a través de él. Y veamos cuál es la alabanza que sale de este abuelito, que era papá. ¿Sí? Dice así. Esto sale en Lucas 1, capítulo 67 al 79. Y dice: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu y profetizó bendiciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Como se darán cuenta, asombrosamente, el viejito no se pone a alabar a Dios porque nació Juanito. Su alabanza es distinta. Su alabanza, él se ha dado cuenta los últimos 9 meses que si nacía su hijo que iba a preparar el camino al Mesías, ¿quién iba a nacer? El Mesías. Esa era la alegría. La alegría era el nacimiento del Mesías. Algo que no había captado 9 meses atrás cuando el ángel se le apareció en el templo. Estaba tan ocupado en los rituales del templo que no se dio cuenta del gran anuncio que le estaban haciendo. Que en realidad iba a nacer el Mesías. Lamentablemente así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no es cierto? Estamos tan ocupados tal vez sirviendo al Señor en la iglesia, en los ministerios, en tantas cosas, que paradójicamente nos perdemos al Señor de la iglesia, cosa que no debe ser, ¿no es cierto? Estamos tan ocupados tal vez sirviendo como Marta, que nos perdemos el privilegio de María, ¿no es cierto? Pero los 9 meses de sabático le sirvieron a Zacarías. 9 meses de estar mudo, renovaron su lucidez espiritual. Y cuando Dios le abre la boca, de la abundancia el corazón abre la boca. Y él estaba lleno del Espíritu. Gratitud, asombro. Analicemos un poco estas palabras. Él parte diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. ¿Cómo sabía Zacarías que Dios venía en persona a visitar a su pueblo? Bueno, porque 3 meses atrás tuvo una visita de una chiquilla que venía del norte, llamada Miriam o María. ¿Se acuerdan? Que vino a visitar a Elizabeth, la parienta. Y bueno, ahí estaba Zacarías el mudo en la esquina, observando todo esto que estaba pasando y reflexionando.
Y se dio cuenta de todo lo que el Señor estaba haciendo. Dios venía, Dios estaba levantando un cuerno de salvación. Hoy en día no ocupamos esa palabra de cuerno, pero cuerno en realidad simboliza el poder. Y por tanto en el Antiguo Testamento se ocupa muchas veces como sinónimo de rey. Dios levanta un cuerno, levanta un rey. El rey de salvación. El rey prometido, descendiente de David, como lo decían todas las profecías del Antiguo Testamento. Había llegado el momento y el rey estaba a punto de nacer. Y por eso Zacarías dice: está a punto de nacer el Señor, la salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Fíjese que Zacarías empieza a alabar al Señor y empieza a hablar y aún no dice nada de Juanito. Aún no dice nada. Todo lo que viene de alabanza es decir, viene el Mesías, el Redentor, viene el descendiente de Abraham. Fíjese la reflexión. ¿Qué tiene Abraham que ver con todo este cuento? Bueno, porque Dios le prometió a Abraham que iba a levantar un descendiente a través del cual iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y Zacarías empieza a hacer las conexiones. Dice, este es el que Dios prometió a Abraham. Este es el que Dios prometió a David, que un descendiente que iba a reinar. Venía el Salvador, y un Salvador que hace salva. ¿Salva de qué? Salva de los enemigos. ¿Para qué? Dice ahí, para que podamos servir sin temor en santidad y justicia para siempre con el Señor. La pregunta aquí, y que nos salta, ¿Zacarías está entendiendo cuál era el enemigo? ¿De qué nos viene a salvar el Señor? Pensaba que venía a salvarnos de los romanos o del Sanedrín o de quién. Y continúa Zacarías, sigamos leyendo, a ver qué es lo que va entendiendo él de todo este plan de salvación. Y Zacarías sigue: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Y ahora, primera vez que se refiere a Juanito, ¿no es cierto? Y mira a Juanito y dice: mira, tú serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. Viene el Señor, tú vas delante del Señor y vas a preparar sus caminos para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Ahora recién Zacarías se fija en Juanito y le dice: tú vas a hacer el cumplimiento de Malaquías 3:1, el que anuncia, ¿no es cierto?, la llegada del Mesías. Bienaventurado. ¿Y cómo prepararía el camino? Dando al pueblo, ¿qué cosa? Conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y este es el asunto central en el cual me quiero dedicar en realidad hoy día. Zacarías supo cuál era el enemigo principal de la humanidad que Jesús venía a destruir. No eran los romanos, no eran los imperios, no eran los chinos, ni los gringos, nada, no era humano, no era eso. Su hijo Juanito prepararía el camino generando ¿qué cosa en el pueblo? Conciencia de pecado. Ese era el ministerio que iba a tener Juan el Bautista. Un llamado masivo al arrepentimiento. En eso consistió. De hecho, si ustedes leen después lo que hacía Juan en el desierto, empezaba, ¿no es cierto?, a confrontar al pueblo con su pecado. Nadie salía parado de ahí. Confrontaba a todo el mundo con el pecado. Ese era el llamado, esa era la preparación que Juan estaba haciendo. Porque si el pueblo no se daba cuenta que estaban perdidos en sus pecados, no entenderían que necesitaban un Salvador. ¿Un Salvador de qué? No un Salvador de las circunstancias externas, un Salvador de nosotros mismos. Alguien que nos salve de nosotros mismos, de nuestros malos deseos, de nuestros propios pecados, de nuestras tendencias al mal. El pueblo se daría cuenta con Juan cuán mal estaban y cuánto necesitaban el perdón. Y eso preparaba el camino de la obra salvífica de Jesucristo. Y en este punto quiero detenerme, porque esto es algo que tenemos que masticar. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas atrás hablamos en el texto de Pedro, un texto bien complejo que habla de los ángeles que pecaron, ¿no es cierto?, y que fueron encarcelados? Esto tiene cierta relación, y ustedes miran en qué tiene relación. Miren, en 2 Pedro, Pedro vuelve a retomar el tema de los ángeles encarcelados. Y dice esto: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene esto que ver con la Navidad,
con Zacarías, con Juan el Bautista y lo que acabamos de hablar. Tiene mucho que ver porque fíjese en la primera frase. Dios no perdonó a los ángeles. ¿No le llama la atención? ¿Qué enseña esa verdad? Miren, nosotros muchas veces tomamos por sentado hoy en día el perdón. Pedirle perdón a Dios y recibir su perdón, así como nos resulta casi natural después tal vez de años de caminar en los caminos del Señor. Pero no es tan obvio. No porque alguien se arrepiente en un juzgado significa que el juez lo tiene que perdonar, ¿o sí? ¿Acaso no vemos a miles de sentenciados judiciales que claman arrepentidos y dicen, Señor juez, no, nunca más y no sé qué? ¿Y eso tiene que asegurar su perdón? Asimismo, los ángeles que pecaron, por mucho que griten o clamen, no son perdonados, dice. Para que un arrepentido tenga perdón, se requieren al menos dos cosas. Que el juez tenga misericordia y que se pague un precio por el rescate. Y el juez no tiene por qué hacerlo. Esto tal vez no nos parece tan complejo cuando el delito nos parece menor, grave, pero tal vez que uno pueda entender. Por ejemplo, si alguien va apurado, ¿no es cierto?, porque su esposa está teniendo parto y tiene que llegar al hospital y resulta que en el camino atropella a alguien. Un desastre. Tiene que ir a la cárcel. Y uno dice, bueno, tiene ciertas excusas, pero si el pecado fuese más complejo que eso, mucho más complejo, mucha más maldad. Por ejemplo, si resulta que alguien atropella a otra persona, pero por ir a exceso de velocidad, pero porque iba drogado, arrancando con un auto robado, por haber asaltado una casa de una abuelita que recién asesinó. Yo creo que habrá misericordia para tal persona, habrá un precio posible de pago por la maldad. Probablemente nosotros digamos no, aunque clame y llore y se arrepienta, va a tener que pagar en la cárcel, de por vida. Es decir, no porque alguien se arrepienta tiene que tener perdón, ¿o sí? No es tan fácil. Tal vez crees que es obvio que el ser humano, si se arrepiente, Dios lo tiene que perdonar. Está obligado. Dios no está obligado a nada. Él es juez. Y Él podría haber no perdonado a nadie y ser perfectamente justo igual. ¿Me entienden lo que hay detrás acá? Que nosotros nos parece tan obvio que Dios nos tiene que perdonar, cuando en realidad Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y Él sigue siendo igual de bueno y justo. Y entonces, bueno, ahí es donde parte las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el Señor es misericordioso con nosotros. Pero Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y quiso tener misericordia de nosotros, seres humanos caídos. ¿Por qué? Bueno, por amor simplemente. Pero Él no está obligado. Es simplemente una expresión de su amor. Esto no es obvio, es gracia. No es que el Señor tiene que, no. Es gracia. No tiene por qué, pero quiso. Es distinto. Es distinto. Como termina diciendo Zacarías. Dice, ¿saben qué? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Una misericordia que proviene de las entrañas, de lo profundo, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Gloria a Dios por la misericordia, dice Él. Él tuvo misericordia de nosotros. No tendría por qué haberla tenido. Pero esa misericordia, bueno, para que se llevara a cabo tuvo un precio alto, sí. El precio de la redención es caro. ¿Cuál sería el precio necesario? El dilema es grande. No es tan fácil proveer perdón para el ser humano caído. No es tan fácil. No es como decir, ya listo, los voy a perdonar. Sí, pero ¿qué hacemos con la justicia?
¿Cómo Dios podría justificar y seguir siendo justo a la vez? ¿Cómo Dios podría hacer algo así? No es tan sencillo. Porque si un juez simplemente dice, ya lo perdono y listo, queda libre, ¿qué pensaríamos de ese juez? ¿Que es malo o es bueno? ¡Qué malo, po! Si no es tan sencillo llegar y perdonar. El dilema no es fácil, porque como les decía antes, hasta nosotros, seres humanos caídos, entendemos que hay niveles de maldad que solo merecen la muerte. Ahora bien, tal vez no te veas tan malo como aquel tipo que te conté, ¿no es cierto?, el drogado que atropelló a alguien, pero a la luz de la infinita santidad de Dios, sí somos todos igual de malos. Claro, si tu parámetro de comparación es entre nosotros, salimos más o menos, tal vez bien parados, pero si nuestro parámetro de comparación es la santidad de Dios, estamos todos muy, muy, muy lejos del parámetro. Y por tanto, todos morimos. La paga del pecado es la muerte. Todos. Tú y yo debiéramos morir. Si hoy caminamos libres es por gracia. Entonces aquí está el dilema. ¿Cómo rescatar de la muerte y a su vez pagar el precio de la muerte? Es un dilema que no es sencillo resolver, porque ese pago por el perdón necesita representatividad por un lado, necesita suficiencia por el otro lado, que alcance para todos los que se arrepienten. No es fácil. Veamos el dilema de la representatividad. Un ser humano perfecto debía pagar por los imperfectos. Tenía que ser un ser humano. Un ser humano sin mancha debía cubrir con sangre inocente a los manchados. ¿Por qué tenía que ser un ser humano? Porque la justicia de Dios exige eso, que sea una misma naturaleza, una naturaleza humana rescatando a la humana. Para entender esto les doy el siguiente ejemplo, el ejemplo del deporte. Una persona que representa a un país en deporte, en la Olimpiada. Para que sea representativo tiene que tener las credenciales de un país. Si gana un ruso en las Olimpiadas, qué bueno que gane un ruso, pero no me representa. Me representa si gana un chileno, porque soy chileno, ¿me entienden? Y si el chileno va a las Olimpiadas y pierde, ¿quién pierde? Todo Chile. ¿Por qué? Porque mandamos al mejor. Si mandamos a mi hija a la Olimpiada, ¿sí? Y mi hija gana, ¿quién gana? El papá. Ah, no. Gana todo el país. Porque si no gana ella, que es la mejor de todos nosotros, significa que todos perdemos. ¿Me entienden? Esa es la representatividad. Adán es nuestro gran representante. Él fue el mejor de nosotros. Él nació directamente de la mano de Dios. Su espíritu fue insuflado directamente de la boca de Dios. Su ADN era perfecto. Y él no tenía concupiscencia ni malos deseos. La carne era perfecto. ¿Y qué pasó con él? Perdió. Si él perdió, todos perdimos. Si él no pudo, menos nosotros. ¿Me entienden? En Adán todos caemos. Entonces acá hay un problema, porque tú necesitas un representante que gane para toda la nación. Pero todos los representantes son descendientes del perdedor. ¿Me entienden el dilema? No es tan fácil. ¿Y surgió tal ser humano? Sí, de manera milagrosa, anticipado ya en todo el Antiguo Testamento, que iban a ser alguien de una manera imposible, que iban a ser alguien, y lo vemos anticipado, con todas las mujeres estériles que tuvieron guagua, incluido Elizabeth. Imposible. Hasta que llega el nacimiento más imposible de todos, un nacimiento sin intervención de hombre. Dios encarnado. Perfecto ser humano, perfecto Dios. Hace 2000 años surge el segundo Adán. El segundo Adán pasa a representar a la nueva humanidad. Dice en Hebreos 2, porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué el nacimiento de Jesús no socorre a los ángeles? Porque Él nace como hombre, no nace como ángel. ¿Me entienden? Misma especie. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No podía ser cualquier especie, tenía que ser nuestra especie. Así como chilenos, qué bueno que gane un europeo la Olimpiada, pero no me representa.
Tiene que ser chileno. ¿Me entienden? Para que su victoria fuese nuestra victoria, debía ser en todo semejante a nosotros. Y milagrosamente nace este segundo Adán. Y nace en condiciones mucho peores que el primer Adán. Y nace bajo opresión mucho peor que el primer Adán. Y ahí donde Adán fue derrotado en el paraíso, Jesús venció en el desierto. Comparen. Donde Adán fue derrotado, satisfecho con la guatita llena, Jesús venció con hambre. Ahí donde Adán fue derrotado codiciando una fruta prohibida, Jesús venció habiéndole el diablo mostrado todos los reinos de la tierra. Ni siquiera le mostró una fruta. Todos los reinos de la tierra. Jesús venció en todos los planos y vivió una vida perfecta y sin pecado. Él nos representa. Él te representa. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque Él nos representa de la misma manera, por la justicia de uno, del segundo Adán, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Uno de la misma especie trajo la justificación de vida a los muertos en sus delitos y pecados. Jesús debía ser en todo semejante a nosotros, no de otra especie. Y eso que nos parece obvio no es tan obvio. Pero hoy día dice, en Él hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Mejor que el primer hombre creado, mejor que el primogénito Adán, mejor que ese primer humano que nació directamente de la mano de Dios, mejor que ese primer cuerpo perfecto. Jesús hombre nos representa, su obediencia te representa, su victoria te representa, su sacrificio te representa, su mediación te representa, su gobierno te representa. Todo te representa. Es chileno, ¿me entienden? Es humano. Eso celebramos hoy día. Pero no es tan sencillo, porque está bien, necesitamos un hombre que nos represente. Pero al mismo tiempo ese sacrificio tenía que ser más que un hombre. Y ahí está la complejidad. ¿Por qué tenía que ser más que un hombre? Porque tenía que ser suficiente en costo, en pago, para que represente más de a un ser humano. Tenía que representarlo a todos. No solo tenía que ser suficiente en costo y en pago, tenía que ser lo suficientemente fuerte e inquebrantable en santidad, como para aguantar toda la ira de Dios derramado sobre él. Imposible para un ser humano. ¿Por qué no manda el Señor un ángel a salvarnos? Es que un ángel no es suficiente y un arcángel no es suficiente. No es ni suficiente en valor, ni suficiente en potencia para poder llevar a cabo la mediación. Hay una sola sangre que es suficiente para el pago de todos. Y esa sangre es de aquel que no tiene sangre. Hay una sola muerte que nos podría representar a todos, la muerte del que no puede morir. Estamos hablando de algo imposible. Estamos hablando de Dios. El dilema es este. Solo hay una opción. Dios debía encarnarse. Pero eso es algo impensable. ¿Por qué el Creador Todopoderoso querría encarnarse? Si no, no necesita. Dios no necesita a la humanidad. Dios no te necesita a ti ni a mí. Dios está perfectamente contento en sí mismo. Podría eliminar a la humanidad, crear otra especie. El Creador sigue creando probablemente todos los días. Él no nos necesita, Él es todo suficiente. Los ángeles ni siquiera soñaban de que Dios quisiera hacer algo así. Es que no tiene sentido. Si Dios está en el trono. ¿Por qué querría someterse a humillación y ser embrión? Y un débil niño. Y después vivir una vida como niño exiliado en Egipto. ¿Por qué querría algo así? Y después vivir en un pueblucho del norte, Nazaret, perseguido por los suyos. ¿Por qué querría el Todopoderoso algo así?
Y eso es lo que celebramos en Navidad, que Él quiso. Dios quiso. ¿Y por qué quiso? Solo hay una explicación. Por amor. Porque tanto amó Dios al mundo. No hay otra explicación. Porque básicamente la única opción de salvación para nosotros, para que haya perdón, es que un ser humano nos represente, cosa imposible, y que ese sacrificio no solo sea representativo, sino que es suficiente, y por tanto solo podía ser Dios. Solo podía ser Dios. Y claro, ¿cómo no alabar al Señor? Como Zacarías, que dice, bendito sea el Señor y Dios de Israel, porque nos ha visitado. Ha efectuado redención para su pueblo. Y el abuelito ahí sentado empieza a reflexionar y dice, ¿pero cómo? Venía el descendiente de Abraham, venía el descendiente de David, y resulta que es Dios. Dios nos visita y reflexiona en lo que le pasa a María. Ella está embarazada y no intervino ningún hombre. Y Zacarías empieza a estallar en adoración, dice, Dios nos vino a visitar. Por la entrañable misericordia, no queda otra opción que pensar que es solo por misericordia. Una misericordia que viene de las entrañas de Dios. Que la aurora misma nos va a visitar de lo alto. La luz viene. Viene la luz, como esa estrella que ustedes ven acá atrás. Viene la luz, dice él, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El milagro insospechado ocurrió, la aurora nos visitó. Es decir, el Eterno se encarnó. El inmutable adquirió naturaleza humana. ¡Qué misterio! El excelso se humilló a lo sumo. El Rey de Reyes bajó del trono. El indespojable se despojó. Y los ángeles mirando, y no la podían creer. ¿Saben ustedes quién aparece cantando delante de los pastores en los montes de Belén? No era el coro de ángeles, es el ejército de ángeles. Me imagino que son afinados, pero tal vez no sé. Era el ejército. El ejército, probablemente bien armados, porque estaban suspendidos. Porque el juez supremo se sujetó. El Todopoderoso estuvo dispuesto a experimentar debilidad, a aprender fatiga, para entender tu fatiga y tu debilidad, para representarte. El ungido de gozo se hizo varón de dolores, para entender tu dolor y representarte en tu dolor. El inmortal murió. ¡Qué misterio! El inmortal murió. El creador de cielo y tierra se sujetó a la expatriación de cielo y tierra. Ahí colgado en la cruz. Colgado en la cruz no era ni de cielo ni de tierra. ¿Para qué? Para que los arrepentidos tuviésemos perdón. Para que tú tuvieses perdón. Algo que hoy en día nos suena tan obvio, como que le pido perdón al Señor y me perdona. Resulta que no es tan obvio. Algo que me suena tan fácil hoy día. Claro, es que para nosotros es gratuito, pero no fue gratis para el Señor. Para que tuvieses perdón se requirió lo imposible. Se requirió un Dios humano y un humano que fuese Dios. No está fácil la cosa. Solo Dios podía presentar una santidad perfecta, una vida sin pecado, inquebrantable en integridad. Solo un libre podía liberar a esclavos. Solo un inocente podía pasar adelante para representar al condenado. Solo Dios podía soportar por la potencia de su divinidad, llevar en su humanidad la aplastante carga de la ira de Dios. Solo Dios podía. Y Dios se encarnó para hacerlo. Y eso celebramos hoy día, que Jesucristo pagó el precio del rescate. Eso celebramos,
que ese precio del rescate no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros. No fue eso, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y hoy día podemos celebrar que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Vamos a orar y después proceder a la Santa Cena. Padre Santo, qué glorioso es que hoy día tengamos perdón de pecados. Perdón de pecados, gracias a que tú te humillaste y te encarnaste. Gracias a que el Hijo tomó la naturaleza humana. Siendo Dios, se hizo hombre. Jesucristo, tú nos representas. Gracias por eso. Y tú eres más que suficiente. Tu sangre es más que suficiente para salvarnos, Señor, a todos nosotros. Señor, te damos tantas gracias. Hoy día donde conmemoramos tu nacimiento, ayúdanos a entender de mejor manera las profundidades de la complejidad de esto. Algo que vemos como tan obvio, pero es en realidad el mayor regalo de todos. Dios se hizo hombre. Qué gran misterio. Gracias porque hoy día podemos celebrar la Cena del Señor conmemorando también esto. En el nombre de Jesús. Amén.